que lo vemos Otto con frío. Sonnenholner. El presidente Otto Sonnenholner debe estar, y le digo presidente por ahí, igual Claro. me dice a mí, ya debe estar en el frío porque sé que se está afuera, porque lo veo con una chompa, pero terrible. Sí. Arranque Alberto Quintana con el ex vicepresidente. ¿Qué tal, economista? Qué gusto enorme poderlo tener en estos micrófonos y seguramente va a querer hacer una reflexión en torno al tema que estábamos hablando, ¿no? Qué dolor, esta estela, la verdad es que nos genera pues un dolor terrible, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, ¿no? 22 días de este ataque a este país, tanto dolor, gente desplazada, madres, hijos, en fin, es súper, súper dura esta situación y sí nos gustaría tener pues una lectura suya con respecto a todo lo que ocurre allá en esa parte de la Europa del Este. Evidentemente, y un gusto saludarlos, Alberto, lo veo ya Ramiro, me parece, Ramiro, Eduardo, bueno. sí, y está ¿Cómo también están? Verónica Landeta está acá con nosotros también. Ah, Verónica, qué gusto, Verónica, un abrazo. Bueno, pensé que era Wendy. Bueno, en todo caso, a las órdenes, sí. Lo de Ucrania pareciera inesperado, pero lo cierto es que a veces hay voces que no queremos escuchar porque no es lo que queremos oír. No sé si me explico. Creo que Putin venía hablando de esto en una forma u otra durante los últimos 10 años, al menos que yo recuerde, por no decir 20. El hombre está presente en la política rusa desde principios de este siglo. Y esta es una suerte de vieja aspiración rusa que lamentablemente está directamente enfrentada con las aspiraciones de independencia, desarrollo y libertad de los ucranianos. En mi opinión, desde mi punto de vista, y creo que era Verónica entonces la que hacía la reflexión o citaba a alguien diciendo que un buen líder es el que trae paz, no el que trae guerra, coincido permanentemente. Creo que son las palabras del presidente Zelensky, si no me equivoco. Y de eso se trata. Definitivamente liderar es lograr, o liderar bien, ser un buen líder es lograr que tu país prospere en armonía. Peor aún, a través de ese liderazgo, forzar el mal, la muerte, la destrucción a un país vecino. Peor aún, eso no tiene justificación. Que si la amenaza del avance de la OTAN, que si es que por qué iban a poner los cohetes aquí, todo eso es especulativo, es parecido a la excusa de las armas de destrucción nuclear, no sé si ustedes se acordarán, las armas de destrucción masiva. Así es. Todo eso son excusas, a la larga no hay justificación para hacer daño. Y en ese sentido, guardando las distancias, por supuesto, aunque si se ven imágenes comparativas, pareciera que el daño fue similar, lo que ocurrió en Ecuador en octubre del 2019 también fue una excusa. Eso de que salían a destruir el país porque se subían los precios de los combustibles quedó hoy demostrado que fue solo una excusa, nunca fue la causa. Porque si eso hubiese sido la causa, Alberto, Eduardo, Verónica, Ramiro, estarían protestando hoy también que la extra cuesta más que en octubre del 2019 y el diésel prácticamente lo mismo. Siempre fue una excusa, Otto, nunca fue la causa real. Otto, ¿Por qué entonces era malo entonces y hoy no lo es? Les pregunto yo. Porque siempre fue mentira. Desgraciadamente nos sometieron a los ecuatorianos al terror, al secuestro, al pánico, a la destrucción, y ahora resulta que todo eso es justificable porque se hizo en nombre de la lucha social. No, señores, no hay derecho. Yo no niego que la amnistía sea un recurso legítimo, constitucional, válido, y que normalmente debe tener un propósito sanador, reparador, de reconciliación, pero este definitivamente no ha sido el caso. Donde prima la impunidad, jamás va a haber verdad. Ya nos vamos, y no estoy evadiendo el tema, porque ese es el tema medular de la entrevista, pero sí quería referirme en este asunto, ¿no? El retroceso que tienen las democracias, y de alguna manera está vinculado a el tema octubre de 2019, pero de manera coincidente, justo el 24 de febrero, cuando se inició la invasión de Rusia a Ucrania, Freedom House hacía pública un estudio, ¿no?, en el cual se determina que a nivel mundial y durante los últimos 16 años ha habido un verdadero retroceso, ¿no? Hay sistemas totalitarios, líderes pocos llevados pues por la práctica democrática, ¿no? Y aquello es de alguna manera lo que ocurre no solamente
en naciones europeas, sino que acá también en Latinoamérica tenemos ese retroceso. La pregunta es, ante esta realidad, porque es notorio, lo tenemos aquí también muy cerca, en esta parte del hemisferio tenemos ese grave problema, el retroceso en lo que tiene que ver con el sistema democrático. ¿Cuál es la altísima responsabilidad que tiene la clase dirigente política, los dirigentes en general en torno a este tema, Otto? No, y es interesante cómo lo enfocan porque no se refieren a una tendencia ideológica, Exacto. se refieren sencillamente a un comportamiento autoritario, digamos, que no respeta la institucionalidad, y eso desgraciadamente es común en todas las tendencias. Y en la historia de América Latina no hemos estado ajenos a aquello, en la historia del Ecuador no hemos estado ajenos a aquello. Y lamentablemente los ciudadanos tenemos la mala costumbre de creer que un líder autoritario es un líder fuerte, el que necesitamos, ¿verdad? Hasta que atropellan nuestros derechos, hasta que nos vemos afectados en la independencia de funciones, hasta que nos vemos afectados en el ejercicio de nuestras libertades, como la de expresión. Pero mientras tanto, qué belleza, qué hermoso tener un liderazgo fuerte, así le dicen. No, se puede ser un líder fuerte siempre y cuando estés enmarcado en las leyes vigentes, en la Constitución y en el respeto a los derechos de los demás. Pero mientras tanto, apenas pasas esa línea, y lo mismo con las protestas, mi querido Alberto. Tú puedes salir a protestar, estás de hecho en la obligación de hacerlo si estás siendo atropellado en tus derechos. El derecho a la resistencia es a resistirse a los atropellos constitucionales y a los atropellos legales, no a resistirse a lo que no te gusta per se. Y el derecho a la resistencia no implica en ningún momento la patente de corso para hacerle daño a los demás, para destruir los derechos de los demás, para aterrorizar un país. Entonces sí, efectivamente hay retrocesos y lamentablemente diera la impresión que los ciudadanos en general, no solo los ecuatorianos, tendemos a sufrir de corta memoria y sobre todo de buen corazón, porque de repente esas personas que hicieron tanto daño, no solo nos olvidamos, sino que nos reconciliamos con una velocidad y de repente volvemos de nuevo a cometer los errores de ponerlos donde no tienen que estar. Ese es el círculo vicioso al que estamos sometidos, insisto, no solo en Ecuador, sino en la región. Yo tengo la esperanza y la expectativa de que en algunos casos esas elecciones sean falsas alarmas. Por ejemplo, lo de Boric en Chile, ¿verdad? Tengo la expectativa de que el señor tenga la suficiente madurez, a pesar de ser joven. Yo siempre digo que la experiencia, la madurez no tiene tanto que ver con la edad, sino con la trayectoria. Y creo que, a pesar de ser joven, creo que el discurso que ha dado es un discurso bastante tranquilizador para algunos en ese país, menos radical de lo que se presentó en primera vuelta, inclusive de lo que se presentó en segunda vuelta, y ya aterrizando en la realidad que implica gobernar un país y los desafíos y las reglas, los desafíos que hay que enfrentar y las reglas que hay que respetar cuando gobiernas un país. Y sobre todo, le hace el feo, que no les ha gustado a algunos, al socialismo del siglo XXI. Rechaza como modelo viable el venezolano, creo que hasta el nicaragüense, y la verdad es que a estas alturas de la vida, ser parte de ese proceso solo puede justificarse por dos razones. Más que justificarse, explicarse. La una por complicidad y la otra por intereses económicos. No hay más, créame, porque si ya viendo el fracaso de esos modelos uno le sigue haciendo cachiporreo, créame que solo hay dos explicaciones para aquello: complicidad o interés personal. Claro. Realmente así que me alegra en ese sentido hasta ahora. Ojalá el señor tenga la madurez de guiar a su país con la serenidad, la inteligencia emocional, la estabilidad que se requiere para ser un buen líder, no un líder fuerte o un líder débil, un buen líder, Así que implica ser un líder responsable. Oiga, y ex vicepresidente, justamente a lo de memoria corta yo agrego el tema también de pensamiento crítico. Debemos los ecuatorianos tener un pensamiento más crítico, más analítico. Yo creo que ese es uno de los gravísimos problemas. Hace poco veíamos también, y lo mencionábamos, ¿no? Aquí veíamos mucha gente que salía en combo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del presidente de El Salvador, del señor Bukele, ¿no? La gente aplaudiendo, es que es un líder fuerte, tremendo. Ya se les pasó, ya se les quitó. Sí, pero ¿por qué? Porque se está eternizando, también está buscando reformas legales para eternizarse en el poder. Entonces la gente recién reacciona. Ese es el gran liderazgo fuerte del millennial. Antes que siga Verónica, solamente mensajes que están llegando al Facebook Live. Saluda Otto Lauro Salas Rivera, dice: Juntos Ecuador. Plinio Vaca García, también de Los Ríos, lo saluda y dice: Los Ríos con Otto.
Patricio Lavalle, en Juntos Ecuador. Víctor Hugo Jiménez, desde Palta. Saludos a Otto Sonnehoster. Pero lea las repeladas también, pues, expresa. Ya le voy a leer. No, sí hay. El maestro Brito, que es el maestro que usted me recomendó, gran hombre, electricista. Dice, Juntos Ecuador, toda la gallada lo saluda. Y por aquí dice uno, María Alarcón dice, Otto es la evolución de la política. Y bueno, acá sí ya viene uno medio feo que dice mejor. Pero que si son groserías, pégale una bloqueada nomás. Sí, Majaderías no lea al aire. Se la leo así como que si no. Pues hay libertad de expresión. ¿Hasta cuándo lo dejan hablar? Este señor habla mucho, dice Carlos Juan. Así que siga, es que estoy de vacaciones, Jorge. Había dejado de hablar, pero ahorita ando vago. Me parezco a uno que no tiene oficio. Que se pase en el Twitter. Ya llegó. El que no tiene oficio. Diga, Verónica, por favor. Bueno, aquí un poco para seguir el tema político, ¿no? Esperemos a ver qué es lo que nos marca la región en cuanto a ideologías. Pero la verdad, yo soy de praxis, no de ideologías. Las ideologías a veces quedan atrás cuando hay otras cosas por hacer. Las ideologías dividen, Verónica, los objetivos son los que unen. La inestabilidad política en el Ecuador es peor que el cáncer. Vivimos con esto todo el tiempo, todos los gobiernos. O sea, es difícil, realmente este no es un país viable. Transformarlo o hacerlo un país viable va a llevar mucho tiempo y también con muy acertadas medidas. ¿Cómo nos libramos de estas componendas, de este toma y daca, de estos asuntos, de estas acciones y de estas actuaciones que se dan y que solo atañen a ciertos grupos y no son para el bien común? ¿Cómo nos libramos de esto? ¿Cómo permitimos que definitivamente un gobierno que venga, uno nuevo, pueda hacerlo de mejor forma? A ver, creo que de todos modos no se debe dejar de reconocer que así sea lento vamos avanzando, en el sentido de que hay cosas buenas. Hasta en los gobiernos malos han habido cosas buenas, no sé si me explico. Por supuesto, y el desafío que tenemos los ciudadanos es tratar de al menos aceptar esa realidad, no dedicarnos solo a criticar todo como que si es que todo estuvo mal y casi que tuvo que llegar el líder que ganó con el discurso de si yo no llegaba, pues este país no avanzaba. No es verdad, el Ecuador, dentro de las dificultades como país, como sociedad, hemos tenido la habilidad y la capacidad de superar hasta las crisis más graves. Vea usted la historia del COVID para Ecuador. En marzo y abril del año 2020, y de hecho ayer cumplimos el inicio del tercer año de pandemia para Ecuador, que arrancó el momento en que anunciamos las medidas, fuimos el primer país en América Latina en hacerlo. Pero vea usted cómo, a pesar de lo duro que pasamos en Guayaquil, a partir de mayo de ese mismo año la situación se estabilizó a nivel nacional. En ninguna ciudad del Ecuador volvimos a tener incidentes de ese tipo, y hasta el día de hoy, sumándole el buen trabajo de vacunación en el gobierno actual, hasta el día de hoy el Ecuador ha pasado sin mayores sobresaltos. Hago bastante un paréntesis ahí, no quiero decir que no ha pasado nada, hoy en día siguen falleciendo personas por COVID, pero comparado con lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy, casi 3 años después, en Hong Kong, lo que ocurrió hace poco nada más en algunos países de Europa, Ecuador ha sabido desde mayo del 2020 tener algo de certidumbre. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque quiero resaltar nuestra capacidad de enfrentar los peores desafíos, de superar las peores crisis. No sería la primera vez. El 2020 fue el peor año de nuestra historia contemporánea en materia económica, social y sanitaria. El peor de nuestra historia contemporánea, de los últimos, incluyendo el feriado bancario. El decrecimiento de la economía fue mayor en el 2020. Se tomaron decisiones acertadas en su momento para estabilizar el sistema financiero, para mantener la dolarización difícil. Se consiguió estabilizar la situación sanitaria, pero sobre todo se logró con el apoyo, el trabajo y la conciencia ciudadana. Conciencia que se necesita al momento de elegir líder. Tenemos que hacer memoria. Tenemos, como dijo Alberto, que tener pensamiento crítico, porque si no lo tenemos, al momento de analizar nuestro pasado, no conseguimos que el pasado se convierta en una lección. Y quien no consigue que el pasado se convierta en una lección, lo carga el resto de la vida como sentencia. Y nosotros no nos merecemos ese destino. Y ese es el desafío, Verónica, reconocer y apoyar lo bueno, aprender a pararse firme en lo que está mal, estar dispuesto a tomar decisiones incómodas, impopulares, pero necesarias, que ocurren con mucha frecuencia y que la mayoría no se atreven a hacer.
y tratar de enfrentar esos desafíos en conjunto como sociedad, uniéndonos por objetivos, no dividiéndonos por ideología. Claro, pero mi pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos grupos de políticos que su accionar va muy distante de lo que definitivamente queremos los ciudadanos? Porque los pusimos bueno, ahí yo para sí considero que lo de esta semana en materia de amnistías es un retroceso en el que hacemos. Por eso, ¿qué hacemos? Porque el principal acto, la principal acción es combatir la impunidad. En todo sentido, no solo en materia de violencia porque revisando nuevamente el accionar de la Asamblea Nacional en materia de amnistías, insisto, enhorabuena que se dé amnistía a quienes se lo merecen. Si es que hay perseguidos políticos, como dicen serlo, primero que digan quién los persigue. Yo creo que a estas alturas, casi un año después de que se ha ido el señor Moreno, que no vive ni en el Ecuador, sería medio ridículo decir que él te persigue. Pues no tiene ni un asambleísta, ni un legislador. Entonces yo me pregunto, ¿quién los persigue? Que había la necesidad de armar este parapeto. Es tan vergonzoso que ayer leyendo, vea que como yo ya no estoy activo, y como le decía, estoy una semana de vacaciones, una semana más, leía que uno de los asambleístas es abogado de los amnistiados por minería ilegal en la Merced de Buenos Aires. Amnistiados por minería ilegal. Dígame usted qué persecución política puede haber en querer hacer responsable de la destrucción ambiental a un individuo que comete actos de minería ilegal. ¿Cuál puede ser la persecución política? Es solo pedir que no existe impunidad y dar ejemplo de cumplimiento de la ley para que se respete el orden constituido en el Ecuador. ¿Sabe qué es penoso, Verónica? Que el gobierno anterior y sus coidearios, los miembros de la bancada de UNES, mientras fueron gobierno, el anterior al anterior me refiero, mientras fueron gobierno, fueron muy enfáticos en estos temas. De hecho, rayaban ya en el autoritarismo. Detener a un individuo, por ejemplo, por llevar un borrego en una protesta, ¿verdad? Un monigote de un borrego. Y eso aplaudían. Y hoy, cuando se quiere hacer justicia en temas mucho más graves que los que ellos elevaron al nivel de terrorismo, se ponen del otro lado de la orilla. Hay que ser coherentes en la vida. Si queremos tener un país con viabilidad, tenemos que exigir coherencia. El mismo accionar que respaldaron en su momento en contra de la violencia en las calles, en contra del cierre de vías, ¿por qué no lo tienen hoy? El mismo comportamiento que tuvieron en contra de la minería ilegal en su momento, yo lo aplaudí. En contra de la invasión de tierras porque lo tuvieron, yo lo aplaudí porque yo sí soy coherente. Me pareció correcto entonces y me parece correcto ahora, pero uno no puede ir por la vida, mucho menos en política, representando a los ecuatorianos, con un doble rasero del porte de una catedral, porque así no avanzamos. O nos ponemos de acuerdo en lo que está bien y rechazamos lo que está mal, siempre con coherencia, o no hay futuro. Así es, y en medio de todo esto ya se viene un nuevo paquete para que se dé y se concede amnistías a otro grupo, y este es otro pedido nuevo de la CONAIE. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Otto, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, Ramiro. Buen diagnóstico, pero ya de diagnóstico este país está cansado, Otto. Sí, totalmente, ya, totalmente. Entonces, y coincido contigo en esa apreciación. Ya, entonces, ¿qué pasa? Para cambiar, ¿qué hay que hacer para cambiar? Ya, digamos, tenemos un presidente ecuánime. Yo considero que hay un presidente que quiere hacer las cosas bien, que quiere no ceder ante presiones de la Asamblea, pero resulta que hay una clase política deleznable que gobierna y administra la cosa pública de acuerdo a sus intereses. Ha citado la pandemia, ha citado el feriado bancario. Yo te puedo citar la caída de 3 presidentes, casi como 6 cortes supremas disueltas, unas 5 o 6 cortes constitucionales disueltas, una de ellas sacada de la fuerza por la turba, el asesinato de un general en servicio pasivo por un tema de unas compras de helicópteros. Te puedo citar 50, 100 de estas. Gravísimas crisis que hubiesen conmocionado a cualquier sociedad. Y por esta última vez entramos en un arreglo, pero ya la última vez estamos cansados. Totalmente. Y la refundación cada par de años también, y la nueva constitución cada 10 años también. O sea, ya sabemos que esos remedios no funcionan. Entonces podemos llegar a la conclusión que Ecuador todavía no ha tocado el fondo necesario para llegar a un remesón que nos haga ver que esto no puede seguir adelante. Oye, ¿sabes qué, Ramiro? Cuando yo estaba de servidor público en plena pandemia, mi única
consuelo en alguna forma, mi única esperanza de futuro, era que un evento tan dramático y tan traumático nos una. Créeme, Ramiro. El mío 600, 700 muertos en Guayaquil. ¿Qué peor que eso, Ramiro? Y en vez de ayudar, un montón de líderes, en vez de tratar, debo de reconocer quienes sí fueron coherentes y dieron una mano y dejaron de lado las banderas políticas. Pero en ese momento tan dramático, que yo no recuerdo un momento más doloroso para el Ecuador, Ramiro, no recuerdo. En ese momento tan doloroso, hubieron líderes que se dedicaron a jorobar con J mayúscula, por no usar la palabra que de verdad debería de utilizar. Y otros a robar. La distancia. ¿Sí? ¿Ah? Y otros a robar. Ya, no, esos son los peores. Y están en su momento respondiendo ante la justicia la mayoría, y otros lamentablemente han encontrado el camino de la impunidad. Pero lo que te quería decir, Ramiro, es que en vez de ser solidarios con la situación, en vez de ayudar así sea a conseguir media mascarilla, se dedicaron solo a jorobar, a hacer daño, a lastimar, a desestabilizar. Eso es no tener corazón. Eso es no pensar en el Ecuador. Y esos son los líderes que tenemos que descartar para siempre. Y lo otro que se necesita, Ramiro, es que la gente de bien también dé un paso al frente, pues. Que en algún momento de la vida hagan esta conscripción, pues yo también entiendo que no es cómodo ni agradable para nadie meterse en asunto político, para nadie con buenas intenciones, porque la verdad es que para los que van para resolver los problemas de sus panas y darles amnistía a la carta, para ellos sí es agradable, porque van con su propósito personal. No le digo, el abogado de los mineros ilegales dándole amnistía a los mineros ilegales desde la Asamblea, pero no, ¿dónde le entra a este señor en qué rato le entra la vergüenza? Yo conversaba aquí sobre esto, es que no quiero dejar pasar tu comentario sobre la amnistía a la carta. Conversábamos aquí con Carlos de Tomaso y yo le preguntaba si la Corte Constitucional podía diseccionar la resolución de la Asamblea y me dijo que sí. ¿Qué hablo de diseccionar? Separar los que merecen de los que no merecen. Pero no he visto hasta ahora a una persona de una clase política seria que haga esa disección. Dicen uno por aquí, otro por acá. Pero resulta... Yo te la hago de entrada en algo que no cabe discusión, porque en la Constitución está expresamente prohibido el delito de secuestro para ser amnistiado. Así es. Expresamente. ¿Y sabes qué han hecho no sé si has leído la resolución esta de la Asamblea de las Amnistías? ¿Sabes qué hacen? Nunca mencionan la palabra secuestro o retención. ¿Sabes cómo le ponen? Fueron puestos a órdenes de la autoridad indígena para fines de diálogo intercultural. 2 días encerrados en un pueblo en Chimborazo, sin zapatos, descalzos, 40 miembros de la fuerza pública. ¿Ya? Fueron llevados a la Casa de la Cultura. Perdóneme, es que sabe que yo normalmente no me meto en temas judiciales, nunca lo he hecho, a Eduardo le constará. No lo hago porque creo, sobre todo cuando fui autoridad, que uno no debe de incidir con su opinión en los procesos que están siendo judicializados. Pero como ya han amnistiado todo esto, ya puedo opinar y puedo decirle lo que pienso. Ustedes vieron, al igual que yo en vivo, cómo secuestraron al coronel Rueda de la policía junto con decenas de periodistas, secuestraron, los agredieron y llamaron a la sedición, al derrocamiento de un gobierno, en vivo en televisión nacional. O sea, yo no es que tengo que contarles. Claro. Todos lo vimos. Y llamaron no solo en un acto, insisto, inconstitucional de desestabilización del gobierno, sino además cometiendo el delito de odio contra una persona con discapacidad. O sea que porque les caía mal el señor Moreno tenían que poderle decir como le dijeron. No porque haya sido presidente, no por, como decía el que sabemos, la majestad presidencial, sino por respeto a los parámetros mínimos de convivencia entre personas distintas, con mayor razón cuando tienen discapacidad. Todo eso ocurrió. No le ponen secuestro al episodio de la Casa de la Cultura, en donde le partieron la cabeza a Freddy Paredes por no quererse quedar. Le partieron casi por la espalda, cobardemente, y por la espalda. Ya. A eso le pusieron que estaban ahí cuidándolos, resguardándolos. Por Dios. No, señores. A mí que nadie me resguarde en contra de mi voluntad. ¿Sabe cómo le pusieron al incidente de la quema de la Contraloría? Lo vi. Que ingresaron buscando refugio de la violencia policial. Porque se habían quedado ciegos por los gases lacrimógenos, así es. Claro, y como estaban ciegos, le prendieron fuego a todos los archivos. Lo vi, ayer lo veíamos con Andrés Páez, lo leíamos, Otto, qué terrible. Entonces creo, Ramiro, que la disección es muy sencilla. Además,
perdóname de nuevo, para tú ser perseguido político, necesitas explicar cuál es el político que te persigue. Entonces yo quisiera saber cuál es el político que persigue a los mineros ilegales, a los invasores de tierra. ¿Acaso esos son delitos políticos? Y ahora les llaman, ¿cómo es? Luchadores del ambiente. Sociales. O sea, la próxima vez que me pase una roja, ahí está mi amigo que fue director de la CT, la próxima vez que me pase una roja voy a decir que soy defensor del agua, para que no me diga nada la policía de tránsito. Y lo amnistían y no le ponen la multa. Por Dios, ¿cuál es el mensaje de impunidad? ¿Cuál es el mensaje de impunidad? Es terrible. Que cuando tienes los votos giras la balanza a tu favor y cuando no los tienes estás en la mano izquierda de Dios. Y eso se llama disque de democracia, lo cual estoy en contra. Mi querido Otto, bienvenido. La democracia no puede estar por encima de la institucionalidad. La democracia es parte de la institucionalidad. Correcto. Y esos elementos democráticos que tenemos en las instituciones que nos representan a través de estos individuos, ¿ya? Deben de actuar en el marco legal, pues dentro del marco de la ley, no al margen de, a justificación de mayorías o minorías. En todos los casos, yo no hago excepciones, en todos los casos. Correcto. Otto, te mando un abrazo, la verdad es que es un placer tenerte por acá. La única pregunta que voy a hacer yo, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con que se declare la muerte cruzada? Yo creo que, y volviendo a las acciones más que los diagnósticos, como decía Ramiro, yo creo que esa es una decisión que solo el Ejecutivo la puede medir. Yo te voy a hacer el análisis personal de en qué situación amerita desde mi punto de vista, ¿ya? Y para mí estamos cerca de esa situación. Amerita en el caso de que la Asamblea, el Legislativo, se convierta en un obstáculo para llevar a cabo los planes del Ejecutivo que están relacionados con el cumplimiento de los ofrecimientos a la ciudadanía que los elige. En el momento en que la Asamblea Legislativa obstaculiza todo el camino que se necesita transitar para lograr esos objetivos, creo que hay una obligación moral de evitar que el Ecuador quede por 3 años más en una suerte de divagación política, ¿ya? Que nos quedemos a la deriva, que nos quedemos a la merced de la extorsión y el chantaje, y que busquemos una alternativa. Sin embargo, no es una decisión fácil, porque hoy, si vamos a elecciones, yo no te garantizo, y eso es difícil para alguien en funciones, no es fácil renunciar al poder, son pocas las personas las que tomamos esa decisión. Entonces creo que en ese sentido tendría que ver yo si el gobierno hace un análisis. Yo, tú sabes, no soy parte ni aspiro a ser de este gobierno, no tengo tampoco mayor comunicación con ellos, pero creo que es una decisión interna del presidente y de su equipo de decidir si es que seguir así implica quedarnos estancados en esta suerte de inercia en la que estamos en este momento, fruto de la falta de coordinación de acciones entre ambos poderes del Estado. Clarísimo, Otto. Eduardo, por favor. Ayer que hablamos, Otto, también vuelvo a repetirlo con Andrés Páez, y leíamos todo lo que ha comentado usted, y nosotros son 400 páginas, hicimos un recuento. La verdad es que me parecía que estábamos, Ramiro, en las clases nuestras de 4º año con el licenciado Armijos de literatura latinoamericana, porque estaba el realismo mágico de Gabo, de Gabriel García Márquez ahí, increíble. No era el país de Macondo, sino la asamblea. La asamblea, ¿no? Entonces era una cosa, pero increíble, ¿no? Todo cómo lo han disfrazado, cómo lo han hecho bien. Pero el tema es que el Ecuador mira... No es una cosa increíble, es una sinvergüencería, Eduardo. Digamos las cosas como son, es una sinvergüencería. Es que, por favor, eso es lo que es, de todos los que votaron, sin excepción. Pero es que cuanto a la pluma, yo quisiera que la persona que escribió eso haga un libro, porque le iría muy bien. Todo es mentira, o sea, todo está cambiado, todos vimos... ¿Sabe cómo se llama eso? Y veía ayer una respuesta o una explicación de uno de los candidatos a la presidencia de Colombia, refiriéndose al proceso de paz en Colombia y cómo los guerrilleros ahora resulta que han sido víctimas. Se llama transferencia de la culpa, ¿verdad? Es no responsabilizarte por tus errores y más bien culpar al otro. Esa redacción lo que es una suerte de transferencia de la culpa. Lo que están diciendo es, estábamos autorizados a incendiar el Ecuador porque la extra pasó a costar 2.40. Pero no dicen que hoy que cuesta 2.55 no hay necesidad, ¿ya? ¿Cuál es la lógica en eso? Como te decía, nunca fue la causa, siempre fue la excusa. Y están aplicando esta teoría de transferencia de la culpa para no responsabilizarse de los hechos. Y lamentablemente se los estamos permitiendo.
lamentablemente, porque se siente un precedente de impunidad en el país. Eduardo, de nuevo, quiero terminar esta idea, no quiero que me malinterpreten. Por favor. Para mí hubiese sido maravilloso que este hubiese sido un esfuerzo sincero de reconciliación. Creo que el país lo necesita. Pero el simple hecho de que solo incluyeron a sus panas, a sus clientes como abogados, a sus cuidadarios políticos, y excluyeron a los miembros de la fuerza pública que salieron a hacer su trabajo, Eduardo. ¿O usted cree que un policía o un militar sale pensando que va a mutilar a un ser humano? Sale a hacer su trabajo. En ningún caso. Y desgraciadamente en esos eventos no hay condiciones ideales, sino situaciones reales en donde pueden ocurrir desgracias. Y a ellos no los incluyeron. ¿Por qué no los incluyeron? Porque no tienen panas en la asamblea, porque no son ñaños de los legisladores, porque no son clientes o su abogado no es asambleísta. Los barajaron. Entonces, ¿qué reconciliación puede haber si solo están entre ellos, por ellos y para ellos? Eso no es reconciliación, pues la reconciliación es con los otros, no con los tuyos. Y por ahí es que nace mal este evento, Eduardo. Si tienen chance por lo menos de repararlo, así sea que metan en un solo saco todo lo que han metido de forma irresponsable, pero sin excluir a los demás que, insisto, en vez de recibir amnistía por no ser panas, siguen enfrentando los juicios que están enfrentando. Y perdón, Eduardo, por si acaso por ahí alguien decía, el señor Sonnenholder dice esto porque quiere que lo incluyan. No, a mí no me incluyan en nada. Mi amnistía está en mi conciencia, en el hecho de haber servido a mi país con honestidad y con sacrificio. Con eso me quedo. Y yo respondo sin quejarme a todos los llamados que me hacen las instituciones correspondientes cuando me piden rendir cuentas, sin andarme quejando ni decir que me están persiguiendo, aunque me parezcan en algunos casos hasta absurdos y ridículos. Porque esa fue la responsabilidad que yo asumí, que traía estas obligaciones consigo. Otto, una más, y lo digo, ayer entrevistamos a Leonidas Issa en la mañana, claro. Y Leonidas Issa, cuando alguno de mis compañeros le preguntó respecto, ¿y por qué no han indultado a los policías? No, sí, esto dijo, ¿no, verdad? Esto lo hubiéramos indultado, pero no los pusieron. No, él dijo claramente que dependía de una gestión, no de ellos, porque ellos se encargaban de su gente, sino de definitivamente si querían amnistiar también. Ahí está dándome la razón, entre panas nomás, entre panas nomás. Es que los legisladores no eran panas, no los pusieron, no los pusieron. Bueno, no los pusieron, lo que yo le estoy diciendo, no lo pusieron porque no son los panas. Verá que los legisladores tuvieron una comisión durante este tiempo para hacer ese informe. ¿Usted cree que en algún momento llamaron a algún representante de la fuerza pública a dar su opinión? ¿A usted se le ocurre que en algún momento en el análisis económico que hicieron incluyeron un criterio de alguien que por lo menos sepa de economía? Pero, por ejemplo, yo también, ahí yo sí discrepo con el tema de la reconciliación nacional, cuando, por ejemplo, solamente se reivindican derechos de ciertos grupos y nada más. Y ahí para la cosa. ¿Y el derecho del resto de los ciudadanos dónde están? Hay muchos ciudadanos es lo que te estoy diciendo. No, y el tema es porque ya ayer el ingeniero Issa ya lo dejaba entrever y hoy y en horas de la tarde anunció la CONAIE que está obviamente pues presentando un nuevo paquete para amnistiar a otro grupo. O sea, ya se va a hacer deporte nacional, cometer delitos y que te metan en el paquete de la CONAIE. Hacer deporte nacional. Entonces, mínimo mañana hacen también a todos, pues ya, porque si ya pasa con uno, pasa con todos. El resto de los ciudadanos, como no tenemos, el resto de los ciudadanos, como no ejercemos el poder de la violencia y no ejercemos la extorsión del terrorismo, el resto sí tenemos que ir normalmente por los procesos judiciales. Pero para ellos que han encontrado la fuerza de la violencia y el terror, para ellos sí hay como hacer nuevos paquetes cada vez que cometen un delito. Oye, Otto. Perdón, sí. Faltan los mineros de Napo. Nada más. Ahora van a incluir a los de Napo, pues es que no estaban los mineros. Perdóname, Alberto, se han incluido a los de Buenos Aires. Pues. Claro, eso pues ya falta, que vamos todos. Qué horror. Perdóneme, han incluido invasores de tierra, entre esos el señor Issa sentenciado en primera instancia. No por octubre, es que la gente está distrayendo esto con octubre. De octubre hay 58 casos de los 268, ni una cuarta parte. Pues. Claro. Increíble. El resto son delitos comunes, y los han metido ahí como supuestos defensores. Ahora, vea, yo respeto como el que más, es más, admiro la pluriculturalidad que tiene nuestro país, pero eso no puede ser excusa
para dentro del marco de una supuesta justicia indígena, reconocida en la Constitución, pero con parámetros limitados y claros para temas puntuales, pues. No como elemento, como licencia para delinquir, pues. Por Dios. Tiene una fanaticada, lo saluda Paolo Cirani, que quede bien lo que está diciendo, que le manda un abrazo. También saluda a Pancho y dice que está completamente de acuerdo, que aunque no ha estado de acuerdo en muchos más, porque tiene un gobierno, perdónenme, no digo la palabra, pero que usted está diciendo la verdad. Carlos también dice, él vino de ese gobierno pésimo, pero en esto tiene la razón. En todo caso, Otto, ahí está. Un paréntesis, Eduardo. La CONAIE ha ido cambiando el discurso porque se dio cuenta que la reacción ciudadana es de rechazo, ¿ya? Es más, en la segunda vuelta del año 2021 estaba evidenciada la reacción ciudadana de rechazo. Porque si usted disecciona las provincias y las separa, sobre todo las 5 provincias que más sufrieron la violencia y el terror, esas provincias votaron 3 y 4-1 en contra del correísmo, no por solo ser el correísmo, sino por haberse aliado con el señor Vargas. 3 y 4-1 en contra. Y resulta que apenas aprueban estas amnistías, la CONAIE manda un comunicado, oiga, en un tono tan alevoso y belicoso como la actitud que tenían en octubre mientras nos aterrorizaban a los ecuatorianos, que decía, después de decir que son unos víctimas, unos pobres tipos que fueron perseguidos por salvar a la patria, decía que reiteraban además que van a continuar la batalla legal e internacional para que se sancionen a los responsables políticos y directos de los crímenes de Estado que ordenaron la brutal represión en el año 2019. Y como ven, con esa actitud, con ese tono, y como ven, Eduardo, que la ciudadanía se les va encima, porque eso es lo que ha ocurrido, ahora salen a hablar de reconciliación. O sea, escucharlo, el señor dice que a mí me amenazó públicamente de secuestrarme y aplicarme portigazos, justicia indígena. Hablar de reconciliación. Créanme, no. El señor es un hombre violento, un individuo peligroso. Ya estaba sentenciado en primera instancia por invasión de tierras. Yo ni sabía, por cierto, me enteré por este evento. Yo ni estaba enterado, yo no le sigo la pista ni el rastro al señor. No me interesa tampoco. Me interesa que si tiene cuentas pendientes y ha cometido delitos, que exista justicia. Pero ya están bajando el tono, se les acabó la alevosía, pues se dieron cuenta que la ciudadanía está molesta con esta corona que tienen quienes se disfrazan de luchadores sociales, porque lo que se han puesto es una corona, tienen derecho que no tenemos los demás. Bueno, aquí Jaime Velázquez en corto, que si va a ser candidato, le dije que conversamos el otro día y usted no ha decidido absolutamente nada, querido amigo. Yo he vuelto a mi trabajo, usted sabe, Eduardo, lo único que no he vuelto es a la radiodifusión, por eso me estoy desquitando con usted ahorita, me estoy quitando este espacio. Otto, muchas gracias. Aquí no hay vacante todavía. Vamos a mandar una factura. Pero a su hermano. Y no he abandonado el trabajo político, estamos trabajando con algunos colectivos y con otros líderes para presentar propuestas a nivel nacional en la sección. En eso estamos sin duda. Y creo que las candidaturas se definen alrededor de junio o julio. Sí, esa es mi opinión. Gracias, Otto. Gracias por este tiempo. Muchos mensajes se quedan. El Facebook Live está a las órdenes en el @radio99. Un gran abrazo. Gracias, Otto, por interrumpir sus vacaciones. Saludos. Gracias a todos. Gusto de escucharlos. Un fuerte abrazo. Un abrazo.